En la noche de la radio ya comienza. Entre paneles. Entre paneles. Comienza ahora. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando por la radiopr.net o el canal de livestream La Radio PR. Hoy es un día bastante especial porque tenemos a Ricky de vuelta. Hello. Saludos, Ricky. Ya no estoy en Escocia ni por un cuadrito chiquito al lado de su pantalla. Un panel. Exacto, ahora estoy Ya no estás en un Habla panel. con propiedad. integrado a un solo panel. Sí. Sí, ya tenemos la versión live en Fluffy. Exacto, con el pelo Y fluffy. no tenemos que poner los headphones, entonces el pelo lo podemos lucir más. Sí. Suelta. Pero si no, qué bueno que por fin están de vuelta y de verdad que me hacía falta. ¿Por qué le está diciendo que es bueno que estemos de vuelta como si nosotros No, fuéramos que yo, salimos yo, a estar de vuelta? De verdad. Hay una diferencia notable. Qué bueno no, que es lo mismo Ricky no es lo mismo hacer el show solo, ¿sabes? Qué bueno que Ricky está contento que estemos ¿Verdad? de vuelta. Sí, Exacto. sí, yo sentí que no estaba aquí. Yo me di cuenta. Yo no me di cuenta. Gabo, ¿cómo estás? Tranquilo. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Sí. Emocionado que Ricardo está aquí. Bueno. Sí. Durante la noche de hoy vamos a estar discutiendo Saga, la serie de Image Comics del 2013, ¿no? Yo creo que empezó en 2011. 2011. Sí. Creo que era el por ahí. 98. Ok. Ajá. Pues Saga. Saga es una historia escrita por Brian K. Vaughan e ilustrada por Fiona Staples. La serie ha sido algo bien distinto a lo que hemos estado acostumbrados a ver. Muchos lo han comparado como un Game of Thrones. Con meets Star Wars y Lord of the Rings. Rings meets Star Wars. Y Hamlet y Shakespeare. Y Hamlet y Shakespeare. Es como que un super mix. Exacto. Es una de las series más interesantes que yo he leído también. Ujú. Que todavía que ha seguido, ¿verdad? Poco a poco, porque Brian K. Vaughan tira como un story arc, se toma como que un descanso y entonces lo hace, sí, pero lo hace a propósito porque le quiere dar, según él, le quiere dar el espacio a su artista, a Fiona Ok. Staples, para que, ¿sabes? Desarrolle algo que sea digno del trabajo de ella. Que es algo que no se hace como que en las compañías grandes, ¿verdad? Sí, que hay que hacer rápido. que Y es tú ves rápido. los rellenos y esos episodios Sí. que a veces no tienen Sí, sentido. y particularmente yo creo que Marvel lo hace un poquitito más que DC, Ujú. que un cómic termina siendo como que ilustrado por tres personas diferentes, Sí. que lo que hacen es que le dan una parte del libreto a un artista, a otro artista, y como que entonces se nota Hacen el mashup, sí. Exacto. Sí, Saga visualmente. A mí el arte de Saga me encanta, me parece que está súper bien hecho. Y yo siento que uno puede ver hasta cierto tipo de como que de afinidad entre lo que se ha dibujado y lo que se escribe. Porque en otras ocasiones, por ejemplo, yo veo Batgirl Ujú. y no sé, como que yo tengo issues grandes. Lo mismo que pasa con Wonder Woman. O sea, el arte y la escritura a veces como que no compenetran bien. O sea, que se ven como dos cosas diferentes. Sí. Parece Sí. que lo dibujaron primero con la burbuja en blanco y alguien vino a rellenar el diálogo con Exacto, a lo Marvel Style Sí. antes de Stan Lee. Sí, sacaron un bucket con muchos diálogos y Sí. Bueno, hay una razón, ¿sabe? Que Brian K. Vaughan siempre ha dicho que como que Fiona Staples ha sido una de las colaboraciones más interesantes de su carrera. Y es por esa razón, tú sabes, que Fiona, ¿sabes? Que tú sientes que es un libro de dos personas, ¿sabes? Dos creadores que están bien metidos en el proceso. Y yo creo que Fiona Staples también ¿verdad? Le hace los colores. sí. Y eso... Y se nota, ¿sabes? Se nota. Aunque Brian K. Vaughan se puede decir que a través de Ex Machina, de Why the Last Man, como que siempre deja que sus artistas como que se expresen muy bien y que usen el libreto a su beneficio. ¿Por qué no hablamos de Brian K. Vaughan en general? Él tiene muchas cosas buenas. Sí, yo creo que yo soy medio groupie de Brian. Sí, no, On a first name basis. Sí. no era algo que... No es alguien que uno escucha mucho así ni reconoce. De hecho, esta noche está en Midtown Comics y estás en Nueva York. Por ahí va a estarle firmando autógrafos. Exacto. Y Pero que Brian K. Vaughan no es un nombre como Alan Moore ni Neil Gaiman, que tú lo escuchas mucho por ahí. Sin embargo, cuando lees el trabajo de él,
Está al Es que- nivel, está a un buen nivel de... Sí. Es que Brian K. Vaughan, a mí, mi impresión ha sido que se ha convertido como en uno de estos escritores culty de Sí. los cómics independientes. O sea, la gente te reconoce Why the Last Man, te reconoce Ex Machina, pero son sectores como bien Y The distintos a Runaways. los que le... Y Mm. The Runaways, que es genial, que es una de mis series favoritas. ever. Que no vendió mucho. Que que no ven- vendió sí. mucho y fue muy lamentable. Pero que interesante porque tienes razón, ¿sabes? Se supone que sea como que el al amor de Estados Sí. Unidos y como que hasta cierto punto no lo es, ¿sabes? Ajá. Como que algo le impide que, o no sé cómo la gente no reacciona como que para ponerlo en ese nivel todavía. Yo creo que todavía en Estados Unidos se tienen un nivel tan y tan alto al amor a Grant Morrison que Sí. se olvidan que hay personas del patio que tienen buenas producciones. Matt Fraction también Sí. es norteamericano. Y My Fraction es ahora con Sex Y- Criminals y sus cosas de Image que lo están, Sí. ¿sabes? Poniendo como que Claro. mucho más alto. Snyder mismo, que está... no ha hecho, te falta por hacer algo independiente que lo Bueno, distinga. Witches. Sí, pero Snyder hizo su nombre y ahora es una superestrella dentro de la industria por Por Batman. DC. Por Batman, Exacto. exacto, Porque por American DC. Vampire era muy bueno. American Sí. Vampire es muy bueno, pero realmente cuando empieza a escribir Batman de lleno, porque él escribió Detective Comics antes, si no me Ujú. equivoco, pero cuando brinca al New 52 con Batman, ahí es donde Sí. se dispara. Y The Wake le quedó so-so. Sí, y The Wake. Witches yo tengo un presentimiento que está bueno, como que la idea, pero también que va a terminar so-so. Por lo menos Witches hasta el volumen, hasta el issue número 2 estaba Sí. flowing. Ayer salió el tercero Sí. y estuvo bien, siguió con el mismo nivel. El que no me gustó mucho fue el de Batman. El de Batman como que... Pero el de Batman es otro relleno, ¿no? ¿O empezó ya el No, arc nuevo? él está en el arc, en el segundo arc del Joker. Ujú. Que como que el primero parece como que esta única tesis brutal del personaje y en esta como que se le está yendo la mano como Sí, que- ese es el final, ¿no? Él va a terminar con esto. sí, lo más seguro Sí. matan al Joker. Sí. Que again. ya yo creo que lo han dicho de tantas formas, pero dentro de todo eso, dentro de todo lo que estamos hablando, sigue siendo como que el trabajo de K1 es como que el que sobresale, tú sabes. Saga todavía está saliendo en las listas de mejor Sí. cómics del año Sí. desde que salió hasta ahora. 2012. Incluso este año está compitiendo con Southern Bastards, el primer issue de Beach Planet, y como quiera Saga es el que... Sí. Yo creo que Saga se llegó a llevar algún Will Eisner este año, ¿no? Yo creo, No sé si este año, pero el año pasado yo creo que sí. sí, yo creo que estuvo nominado Ujú, ahora recientemente. exacto. Que lo interesante entonces es que es como que una narrativa que parece ser bien complicada, pero que en realidad lo que hace es como que enfocarse en ideas que ya se han trabajado, porque es básicamente una adaptación bien light de Romeo y Julieta con otros elementos de Shakespeare. Pero yo no diría una adaptación, yo diría que es un retelling. Es que ahí es que, es que yo quería traer en dónde se raya la línea de lo que es una adaptación, una traducción, un retelling, porque la historia sigue siendo la misma. Lo que pasa es que si lo cambias del setting de pues, Victorian England a el espacio, obviamente vas a tener unos cambios que se tienen que llevar y lo está haciendo muy bien. Me pasa, para mí la adaptación siempre mantiene una integridad Al film, al al original. O sea, por ejemplo, el Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio, Ujú. De Lars es- Boom, sí. o sea, es una adaptación Ujú. o sea, en el sentido visual. Pero Saga para mí es un retelling, porque utiliza la base de lo que es Romeo y Julieta en esencia, pero te está diciendo otras cosas. Exacto. Sí, porque Romeo y Julieta, por ejemplo, son dos familias. La que Y básicamente aquí son establecen. las razas. Aquí son las razas que están divididas por un planeta y una luna, que sabe que es como pero, que... pero más o menos como que hay dos bandos que están en contra y se oponen que... Exacto. No, la idea- definitivamente, pero la idea general. la temática no es solamente la cuestión del amor. Ah, no. Ellos terminan obviamente. unidos por obviamente los discursos de la guerra, cómo se oponen y todo eso. A mí por eso yo diría que es un retelling, no sé. Yo diría quizás que una de las cosas que por lo menos estamos trabajando en el programa de cómics es eso mismo. O sea, hasta qué punto un cómic o sea, cómo se trabaja un clásico literario, cómo se adapta y hasta qué punto es una historia nueva o un retelling o una adaptación. Y yo creo que por lo menos en Saga, que se puede decir, ¿verdad?, que es bien parecido a Romeo y Julieta por el tema de la guerra, de estos dos personajes que son de razas distintas, que Que se están se oponiendo. enamoran, que se oponen, pero que se enamoran y Ujú. tienen un bebé. Como quiera tiene un elemento bien importante que Shakespeare no tenía, que era el del bebé. Ujú. Estos dos son padres y la misión de ellos como familia, entonces, es por proteger al bebé. Sí, y no tan solo que, o sea, no es cualquier bebé.
Exacto. el bebé tiene una presencia importante para las dos razas. Sí, sí, porque representa entonces el hecho de que no son incompatibles. Exacto. Que es una de las cosas que el cómic establece, que como que ambas razas son biológicamente incompatibles. Ujú. Y que como que la raíz del odio que como que lo lleva a guerra, en efecto, ¿verdad? Impide que ellos puedan ser Producir, que puedan sí, tener... Pero algo que me interesa, me gusta mucho de Saga también es los personajes que están alrededor de los personajes principales. Cómo Brian K. Vaughan construye estos personajes, los Bounty Hunters y el universo, el emperador de las televisiones, el de la cabeza. exacto. Cómo Prince se Four. construye esto que pueden ser elementos ya más adaptados a lo que vendría a ser una adaptación moderna, Ujú. pero que a su misma vez pues, le añaden dimensiones distintas. ¿sabes? Sí. Sí. Para los que no conocen lo que es Saga o están empezando a leer, Saga trata sobre una historia de amor. Por mencionarlo así a grandes Exacto. rasgos. Está entablado en eso por lo menos. Sí, entre dos especies de mundos distintos Ujú. que pues estas representaciones de estos mundos pues están en guerra uno contra otro. Obviamente la imposibilidad entre ambos sectores pues va creando Exacto. las situaciones apropiadas para que se vayan dando un montón de cosas. Ujú. Una Y travesía. los persiguen por estar juntos. Los persiguen por estar juntos, o sea, tienen freelancers detrás de ellos Ujú. para matarlos. Tienen un príncipe que la cabeza es un televisor, Exacto. que Qué es de lo genio. más interesante. Un bounty hunter que tiene un gato que sabe si está mintiendo. Sí. Que Unos está en el- fantasmas que que cuidan del bebé. cuidan del bebé. Algo que a mí me gusta de que se presenta desde el primer arc de la historia es la cuestión de la moral en un mundo así. En un mundo pues no es que es fácil, es distinto cuando pues tú vives encerrado, clausurado, tu concepto de lo que es moral, pero sin embargo en un mundo así que hay muchos mundos, hay muchas razas, hay muchos Ujú. hábitos y costumbres distintas. Uno de los bounty hunters me acuerdo que va para un planeta que es de un prostíbulo básicamente. Sextillion. 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 Sin embargo, cuando él ve que están prostituyendo a una menor, Exacto. él Sí, pierde, esa es la pierde los línea. cables. Pero esa es la línea, pero es como que chistoso ver como que él llega a este planeta, es un planeta hedonista, pasan 20.000 cosas, pero no es hasta que él ve eso, que él como que raya la Sí. línea. Sí. Y también con lo del príncipe que es televisor, él como que apoya estas leyes de su gente, él persigue a esto, sin embargo, él cuenta algo más, él le gusta ir más allá, él lee, él busca y Ujú. él como que no está totalmente atenido a esas leyes y es como todo el mundo busca lo suyo, básicamente. Pero Eso eso es algo que Brian K. Vaughan hace con todos sus cómics, por lo menos en general, ¿verdad? Que son como que cómics historias bien completas. Porque Saga es de guerra, de amor, de sexo, de ultraviolencia. Ujú. Porque Saga tiene Es un violenta. elemento bien violento. Pero quizás lo que separa a Brian K. Vaughan de otros autores es que como que nada se siente gratuito. No, sé si exacto. sabe que- Todo tiene su lugar, todo se siente bien. Por eso es propio. yo creo que en cuestión de storytelling, Brian K. Vaughan sabe como que darle build up a ciertas Sí. cosas para que entonces cuando pase una escena de ultraviolencia, ¿verdad? Pues entonces sea algo que tú dices como que, diablo, esto pasó ahora Sí, mismo. Brian K. Vaughan sabe preparar los temas para que no suenen como que cosas que, ok, déjame tirar esto para complacer a cierto grupo. Exacto. Y es la razón por la que escribe mucho, por la que prefiere escribir creator owned. Porque él escribió Something para DC. Ujú. Escribió The Runaways para Marvel. Sí. Y yo no estoy muy seguro. Yo creo que un par de issues de X-Men Sí. en un momento dado. de Age of Apocalypse incluso. Y en varias entrevistas él siempre va estableciendo que es el tú poder crear una historia de principio a fin con tus ideas, con las intenciones propias tuyas, sin tú tener que estar velando que de issues más adelante hay un evento que interviene que interfiere con Y también que con no las te, intenciones originales y que tuyas, no te pues. controlan los eventos, los personajes. Lo único que él ha visto así como tal es la censura que se ha encontrado en varios Exacto. issues, pero no es por las casas publicadoras, sino Sí, no que es es por por los outlets que venden. los outlets digitales que han encontrado ofensivos sus escenas sexuales manipulaciones. Mm. o las imágenes.
Pero decir que no es gratuito en eso, ¿verdad? Que ya establecimos que él no hace estas cosas por shock value. Sí, esto no decirlo es así. sex de Joe Casey. Exacto, sí, no, Exacto. esto es otra cosa. Pero es interesante porque entonces como que te invita como que a ajetar ciertas reglas sociales, por lo menos de representación. ¿Verdad? Porque el primer issue de Saga, el cover es, o por lo menos en el primer issue dentro, enseñan a una de los personajes principales, a la mamá del bebé, que se llama... Lactando. Exacto, lactando. Y ya eso fue suficiente para que entonces Apple dijera, nosotros no podemos vender este cómic por el Apple Store, porque pues presentan a una mujer lactando a su bebé. Pero Apple vende cómics con este contenido sexual gráfico. Sí. El problema de ellos es la lactancia. Entonces, ¿dónde se raya la línea de ello de lo que se permite? No busque los parámetros que ellos establecen, pero ¿cuál es la excusa de ellos para no permitir que ellos fue lo que ellos alegaron para decir eso? No, exactamente eso. Es que eso es que lo no que... estaban en compliance con, que con no las estaban en políticas compliance con del las App Store. políticas. Exacto. Pero entonces si un acto sexual sí puede ser compliant porque se vende en otros cómics que de seguro no se han dado cuenta, o quizás por ser tan recién alguien lo leyó y lo vio y los demás no los han leído, solamente los meten a la tienda. Yo creo que por lo menos en el caso de Saga es que estaban en los covers. Sí. Y eso es lo primero que va... Normalmente eso es lo primero que sale cuando tú te le das la página de venta sale. Tú sabes que el discurso o el argumento de Apple va a ser, pues, si mi hijo está buscando cómics, ¿verdad? Y está buscando a Superman y a Spider-Man y a Batman y de momento da un poquito más para abajo y, Y ven, un pezón. y ven con un pezón, eso pues, con- se chavó la cosa. Se chavó la venta, el nene va a estar traumado de por Traumatizado. vida, le va a preguntar a su mamá de dónde él fue alimentado cuando bebé y se acabó. Porque nadie sabe que se alimenta por los boobs. Exacto. ¿No? Y más nadie tampoco sabe. y no quieren hablarlo tampoco. No. Pero que eso también ha pasado recientemente, por lo menos en... pero que es algo que ha pasado incluso en Puerto Rico, en Estados Sí. Unidos. Que Bueno, Ujú. Sí, en Puerto Rico se han dado en algunos centros comerciales que han habido madres lactando y los mueven a los baños. Exacto, porque es indecent exposure. En Facebook tú puedes reportar una foto porque... Y se molestan, ¿sabes? Siempre hay un movimiento que surge después por... Gente Exacto. molesta, madres molesta, ¿cómo esto puede ser? Sí. Pero lo bueno del cómic entonces es que como que después que pasa esa controversia, más adelante sale, yo no sé si es el número 13, el número 14, o el tercer volumen, el cover del tercer volumen, es un close-up del nene, del bebé de ellos lactando. Sí. Que se hace a propósito. Es el tercer volumen. Exacto. Sí. Pero es interesante que el cómic mismo, como que Brian Kevan, como que se convierta hasta cierto punto como que en una voz mucho más in your face que incluso un mismo movimiento. Porque entonces el movimiento siempre se va como que a tildar de muy político, que tiene otras intenciones detrás de esto, pero como que a través de lo artístico, como que es un poquitito más difícil de argumentar. No sé Sí. si me ven ahí. Ven el- Sí, no, coincido. Es más fácil. Yo creo que los artistas y los escritores de cómics deberían ser más vocales, o sea, son sus creaciones y deberían tener una voz. O sea, Ujú. No, y especialmente cuando lo publican bajo un independent, claro. que para eso es. Por eso es que se mueven de las casas como DC y de Marvel para evitar esos roces. Sin embargo, como todo, siempre van a querer regular todos los medios, tanto la televisión como las películas, lo que pasó ahora Sí. con The Interview, pero siempre se va a buscar limitar y yo creo que los cómics son de esos medios que tiene está el Comics Code Authority, sin embargo es más como una imagen de lo que era antes, pero El Comics Code está ahí, pero realmente nobody cares. exacto, Exacto. como que a nadie le importa y si imprime un cómic, no es como antes que si imprimía un cómic sin ese sello era problema, ya nadie Sí, no, ya importa no como tiene que- nada que ver con lo que se está creando. no. Sí. Pero a mí, y yo creo que Brian Kevan sabe esto muy bien, porque entonces a través de esas controversias, él como que hace sus historias también como que un poquitito más directas. Y yo siempre he dicho que como que una de las cosas que más me gusta de Brian Kevan es que yo como que lo considero como un maestro, que a través de sus historias de cómics como que le dice a la gente que está leyendo lo que, pues, sabe que como que los reta, Ujú. pero que es bien a propósito. Yo creo que quizás por eso es que quizás mucha gente
o por lo menos no podemos decir que todavía está a nivel de Alan Moore, pero quizás por eso, porque la gente quizás se Pero es que yo resiste creo un poco el tener creo que que estar con- leyendo algo. Yo creo que con Saga él llegó al nivel Alan Moore, porque Alan Moore lo que sabe hacer es adaptar todo lo que él ha leído en su vida y lo que sigue leyendo a un cómic y después te lo bota así que tú ni te das cuenta de dónde son las referencias. Y Saga de seguro, mira, si la base es Romeo y Julieta, de seguro lo demás está saliendo de otro lado. Pero eso es lo que, como nos dijeron, ¿sabes? Los artistas buenos toman prestado y los artistas verdaderos roban. Ujú. Eso, para mí, eso es lo que significa de Saga para Brian K. Vaughan. Pero a mí lo que siempre me impresiona es porque en ciertas adaptaciones se aceptan más que otras. Porque si a otra persona, vamos a decir, saca una adaptación de Romeo y Julieta y le queda mal, pues la gente va a decir, es un Romeo y Julieta barato o algo así. Sin embargo, Brian K. Vaughan con Saga acerta Ujú. y llega a que la gente se olvide que eso es un remake de Saga De Romeo y Julieta. y de Romeo y Julieta y le encanta y le siga leyendo. O sea, ¿en qué te adorna para venderte el mismo paquete? ¿Qué él está aportando para eso? Y eso, para mí, es el Alan Moore Factor. Que Alan Moore lo que hace es eso. Sí. Alan Moore con todo lo que él ha escrito, él lo está sacando de otro lado, de una historia vieja ocultista o el tarot se lo dijo. Pero sabe escondértelo. Y en el Gaiman también, si tú lees The Sandman y tú lees American Gods de la segunda mitad para abajo, aparece en Sandman. Ujú, Sí. Y ya tú sabes todo lo que va a pasar. sí. Pero yo creo que Brian K. Vaughan es muchísimo más optimista, que es algo que lo distancia mucho de Alan Sí. Moore, y como que está más o menos entre medio con Grant Morrison. Porque Grant Morrison yo no diría que es ultra pesimista, aunque yo creo que empezó así con The Invisibles y con varias historias de DC como que en el proceso. Pero ahora, como que lo nuevo, Multiversity, Final Crisis, estas cosas, como que tú ves unos mensajes finales se le que acabó son la quizás droga. un poquito más... Exacto. Pero es que también yo creo que él está ahora having fun. Grant Morrison. Sí. Sí. Yo creo que él ahora mismo está having fun. Sí, porque él antes quiso decir su mensaje, no, yo quiero decir esto, pero ya que como que llegó a ese nivel es como ya él que, está estable. pues ya yo puedo hacer, Yo puedo hablar de monos Sí. bailando en tu básicamente sí, ¿entiendes? y si la gente se lo va a comprar, pues vamos a hacerlo. Pero Brian K. Vaughan es bien moralista. Sí. ¿Sabes? Ahí yo puedo entender mucha gente que entonces como que resista un poco tú tener un cómic que te esté diciendo, que tenga unos personajes que directamente te digan como que esto está mal, esto está Pero- bien, ¿sabes? Pero ¿es moralista o estar quizás recurriendo a un recurso literario como es la parábola? Es que cuando lo comparas con Ex Machina, por ejemplo, por más que tú puedas decir que es centrista, como que era el personaje principal al final, Toma un lado. De hecho, pero no hemos visto el final de Saga. Ah, no, claro. Pero para mí Ex Machina terminó siendo más profético que cualquier otra cosa. Sí. Eso Sí, totalmente. Pero de hecho- fue bien profético y eso estuvo bien Pero de raro. hecho, no digo lo de moralista como algo malo. Yo pienso que algunas veces hace falta que haya un Tomar autor, un lado. vamos quizás decir no moralista, pero por lo menos un autor que como que toma una postura. Y eso a mí me Claro. gusta. Porque entonces tú Es tienes... necesario. Sí, pero al amor no siempre lo hace. No. Al amor le gusta como que dejarte las cosas más... Sí, es verdad. a ti. Se queda en el viaje. Y aunque Brian K. Vaughan te deja unas cosas a ti, al final tú vas a saber que, mira, yo pienso que el mundo debe ser así. Y pienso que esta parte en Ex Machina, la guerra contra el terrorismo, toda la paranoia que sale de 9/11, no hace sentido ni hace lógica con lo nuevo. Y, ¿sabes? Quizás yo puedo entender cómo varias personas entonces pueden resistir eso. Porque hasta cierto punto se puede come across, ¿verdad? Como panfletista. Cuando uno lo ve. Es que por lo menos para el mí. tema clásico va a ser el de la prohibición entre razas, entre culturas, y eso nunca se va a ir fuera de moda porque siempre hay un lío con alguno de inmigración o algo, siempre Sí. va a haber. Exacto. Sí, Pero de nuevo, es los recursos literarios y de ficción que él recorre para adornar esa historia lo que... ¿y cómo los utiliza? Ujú, Porque exacto. muchísimos escritores tratan de hacer los mashups que él está haciendo aquí con Saga. Y no le sabe. Y no les salen, pero es que pues son malos escritores. Mala de ellos. Exacto. O no tienen la habilidad. Tratando No. incluso de copiarse de él. ¿Sabes? Porque hay un montón...
sí puede decir que el hombre ha inspirado Sí, muchas tendencias. Yo lo veo como en Miss Marvel, en cómics así como que veo unos intentos a capturar algo de Brian K. Vaughan. la escritura obviamente pues es algo que se pule, pero yo creo que la persona que se considera un escritor debe tener un craft detrás de ello, no, Ujú. no simplemente sentarme, jaja, Exacto. writing stuff. Sí, sí. Y tener la intención, que yo creo que es algo que hace falta mucho, ¿sabes? Es algo que hace mucha falta en los cómics. Y algo que también hace falta es que sean escritores, que sean lectores. Sí. Porque también hay otra cosa que se da mucho. Tú tienes un montón de escritores que dicen, yo quiero crear una historia, pero no tienen lectura. Entonces, si no tienen una lectura, ¿cómo tú vas a crear universo? ¿Cómo tú vas a crear Exacto. mundo? Aquí tú te das cuenta de dónde, con las historias como sagas, Sí. que tú te das cuenta cuán lejos llega la lectura de Sí. este autor. Con Saga, con Y, con Runaways, Machina. con Ex Machina. O sea, tú te das cuenta que el tipo es un ávido lector. Ujú. No, y que entonces, tú sabes, te das cuenta de cómo estas historias tú las puedes usar a tu beneficio y cómo entonces tú les puedes dar un update, ¿verdad? Por decirlo así, a unas cosas que realmente nos siguen afectando como seres humanos desde siglos anteriores hasta ahora. Que para mí es lo interesante de Vaughan, ¿verdad? Que logra adaptarlo, pero no se queda en la adaptación solamente, ¿sabes? Que aprovecha el mero hecho de coger dos personajes que son Romeo y Julieta en esencia y darles un bebé, ya te cambia la historia. Y entonces las intenciones y las motivaciones de los personajes van a cambiar y curiosamente son bien políticas en el proceso. ¿Sabes? Que como que a través de Saga tú te das cuenta que el hecho de ser una familia te saca como con un monstruo político. Sí. Porque la crianza sigue siendo, tú estás creando un ser social, Ujú. que es algo que yo creo que Saga hace muy bien. ¿Sabes? Que como que los dos personajes, al ser de distintas razas, que tienen un bagaje cultural totalmente distinto, que se justifican la guerra de distintas formas, pues entonces tienen que buscar la forma de criar a su bebé con lo mejor de ellos, intentando sacar las Entonces, partes malas. entonces sorprendería mucho si estos dos personajes terminaran suicidándose como Romeo y Julieta al final de Saga. Entonces, yo no creo que eso va a Yo pasar. no creo que eso vaya a pasar realmente. Es que la forma en que Vaughn ha trabajado otras historias, siempre él tiene un discurso como que más de esperanza. A mí no me da esa impresión. Yo no vi eso. Bueno, en Why the Last Man al final estuvo bastante... él vive, pero todos los demás no. y eso como que me estuvo... A mí me gustó Why, pero Sí. no es... O sea, es esperanza en términos de que sí, la vida va a continuar y todo se continúa, pero si algo pasa que estos dos terminan yéndose, pero lo hacen no por ellos, no por el amor como fue Romeo y Julieta, sino por mantener a su bebé vivo, pues sí, como tú dijiste, cambiaría totalmente los muñequitos. Pero sería como que un shock si si es una muerte que ellos deciden como la de... Yo no diría que es Romeo y Julieta. un suicidio. Yo no creo que se van a suicidar literalmente. No. Pero sí puedo decir que quizás. Poéticamente. Sí, quizás un divorcio. No, eso yo ¿Sabes? lo veo más lejos que... Bueno, pero entonces ¿Qué? las consecuencias de tener una familia. Es que frente a... Es De que opuesto. la forma en que se va dando la narración en el inicio de todo... Bueno, en ese primer volumen, la forma en que Hazel está narrando todo, de sus padres, de cómo la criaron. Que Hazel es la hija. Hazel es la hija, el bebé Mm. eventualmente crece y está narrando la historia. O sea, no da esa impresión. Mm, No da la impresión de que es como si fuese un hogar fallido, como si hubiese un suicidio. Sí, más. Algo pasa con el bebé en el futuro. Exacto. Él se Te dan indicios. se convierte en Sí. alguien importante o algo así, como que la imagen, pero está todavía en el aire, como que estamos muy temprano en el cómic para saber. Los cómics de Brian K. Vaughan no duran de los 50 a 60 No, issues, yo creo que ahora por lo tanto están- podemos esperar algo así por varios años más, Yo creo que ahora están en el 25, si no me equivoco. Sí, yo creo. pero es bastante... Ahí sí les adelanto un poquito de spoilers, que ya entonces se está contemplando el hecho de la posibilidad de que el matrimonio no esté funcionando. Así que tienen eso to look forward to. Pero aparte de que se puede decir que usa a Romeo y Julieta como base, sí me interesa mucho cómo trabaja el concepto de la guerra en el cómic. Porque es algo que me parece bien, que va bien afín con Ex Machina. A eso iba. ¿Ustedes creen que es posible hablar de la guerra o ser tan vocal respecto a la guerra sin ser violento?
Yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que tú puedes Eso es hacerlo. un show aparte. No, güey. Lo digo porque el libro, o sea, Sí. es violento. Pero yo creo que tú puedes hacer argumentos bien directos sobre algo sin recurrir. Yo le regalé a Ricky hace unos años un cómic de Will Eisner que se llama In Vietnam, sobre el tiempo de Will Eisner en Vietnam. Y no hay ni una gota de violencia en todo el cómic. Exacto. Sin embargo, las historias son desgarradoras de cómo estas personas hablan y narran lo que ven allí, lo que vieron allí. Sí. Y yo creo que a mí yo prefiero cuando tú haces un argumento de algo sin necesariamente tocarlo directamente. Yo diría que sí, y que el gran ejemplo de eso es Saga, ¿sabes? Porque uno no puede rebajar, ¿verdad?, la guerra a lo violento solamente. ¿Sabes? La guerra termina incluso siendo mucho más cruel cuando se exploran las consecuencias Exacto. de la violencia inicial que empieza el conflicto. Que es algo que establece Saga muy bien, que entonces, ¿sabes? Se explica que estas dos razas llevan años en guerra y que entonces las guerras ya no se están luchando ni en los planetas donde se originan, ¿sabes? Se está luchando de forma proxy, que fue como se luchó la Guerra Fría, ¿verdad? Que Estados Unidos a través de sus aliados luchaba contra Rusia, que a través de sus aliados, que yo digo que es como que la gran guerra de Halloween, Estados Unidos se vestía de otro país para pelear con Rusia, que se vestía de otro país para luchar contra Estados Unidos. Sí, que es lo que sucede en los primeros issues cuando ellos están tratando de cruzar para encontrar una nave que está en un árbol. Que es un árbol, que es una que nave. es un árbol, que es una nave. Exacto. Que es movido por espíritu. Exacto. Todo es superimpuesto, todo es escondido. En ese momento, pues, ellos están buscando la nave árbol, nave, hovercraft. Y salen de los espacios donde se supone que sea la guerra y ellos se sorprenden. O sea, dicen como que diablo, el conflicto llegó hasta acá, pero eso no son nuestra gente. Y le da cara a las víctimas, Sí. que fueron los espíritus esos, que yo creo que también eso es bien Hamlet. Sí. Sí. Él incluye Hamlet por ahí también Sí. y añade estos fantasmas presentes que tienen una particularidad chévere, que pueden atar su vida a la de un humano, pero no quiero más spoiler. Pero, pero añade una dimensión bien buena a la historia, o sea, añade algo bien... Sí, porque de principio parece que la historia es como que la metáfora simple es, pues estamos en guerra y la respuesta es el amor. Pero mientras se va desarrollando en estos primeros 6 issues, que es del primer volumen, entonces como que ya rápido Vaughn te va diciendo como que sí, el amor es parte de, pero no es todo. Entonces ahí es donde se va, te va entonces dando con el concepto de sacrificio, porque en un momento dado se encuentran con unos fantasmas que pueden atar sus vidas a otras personas para protegerlas, pero tienes que dar como que un voto de fe en que ese fantasma no está atándose a esa otra vida y que no te va a llevar más adelante. Sí. Tú sabes que entonces se juega como que el amor puede ser lo que termina salvando a varios países de una guerra, pero también lo que lo crea. Sí. Que yo creo que es lo más interesante que ha hecho Vaughn con el concepto de guerra, que en Ex Machina, por ejemplo, lo trata de forma distinta. Pero es bien interesante, o sea, yo... A la hora de la verdad, la metáfora de la guerra se da con los tres, con la familia. Con el papá, la mamá y el nene. Y entonces ahí poco a poco es que se va desarrollando la metáfora de que sin entrar en lo violento. Que era lo que vimos, la pregunta original de Vero, que si se podía representar, y yo digo que sí, se puede representar a través de la familia. Que es lo que pasa con Julieta. No, pero si fuese un cómic sin las partes violentas de solamente ellos tres. Sí, porque el Yo creo Saga, que sí. igual que Saga, gráficamente, esa es la crítica también. O sea, gráficamente hay violencia, además de que está la violencia en el discurso y la violencia en la narración y todo. O sea, gráficamente hay una violencia. Sí. Como en un medio gráfico sería posible hablar de la guerra sin presentarlo directamente o hacer algún tipo de alusión gráficamente. Es que es parte de... Es parte. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta de eso. Sí. Es parte de... Es un poquito difícil. No diría que es imposible, pero la labor es un poco difícil porque todos estos cómics son metáforas de otras cosas, pero la metáfora como quiera necesita unos referentes. Y entonces, pues, por lo menos que en los primeros issues o en ciertas partes de la historia tú vayas estableciendo ciertos referentes visuales, ¿verdad? Violentos. Pues entonces después eso te da brinco a lo que la historia realmente va a ser más adelante. Yo creo que por eso a mí me gustan mucho las historias de Will Eisner en general. Y es porque él te puede hacer un cómic entero sobre un edificio
Ujú. y no va a haber violencia ni nada. Y eso es lo que, por lo menos yo estoy en un punto que eso es lo que yo estoy buscando más ahora. Yo, pues estas explosiones y cosas me gusta, Saga me gusta porque sí, está bien hecho. Pero creo que sí, como que los cómics deberían como que estirarse por un momento, como que dirigirse hacia un lado. Sería más para explorar cosas no tan visuales en el sentido de que no sean lo mismo de explosiones o algo, que jueguen más. En los 60 hubo un movimiento con Steranko y esta gente que trataron de hacer cosas visuales psicodélicas con los Ujú. cómics y Sí. este Sí. yo recuerdo con Gaiman en Sandman, yo recuerdo que hay un cómic que tú empiezas leyéndolo así, pero después se va pegando por el lado y tú lo vas doblando. Ujú. Y cuando termina te das cuenta que le diste vuelta completamente al cómic y lo viste. Yo creo que visualmente J.H. Williams III le gusta Sí, J.H. Williams jugar hace eso. mucho con... Trabaja mucho Sí. con espirales. Pero fíjate, en Francia hay un artista que se llama Jacques Tardy que escribió un graphic novel bien bueno, que es como que semidocumental. ¿Sabe? Que el feel que te da es como que esto es como que un documental de la guerra, pero es con imágenes obviamente ilustradas por él. Y lo interesante es que él no es que no recurre a la violencia, es que recurre a lo que pasa después. Ujú. O sea, que no tiene escenas de batalla, lo que tiene es escenas de lo que pasa después de la batalla. Y es como un cómic bien... que tiene un pace bien lento, ¿sabes? Un cómic que como que se toma su tiempo en decirte estas son las consecuencias de la guerra sin en ningún momento tener que enseñarte de forma bien directa un tipo disparando a la otra. Pero yo creo que sería bueno para el lector de cómic que se acostumbre a ese pace más lento. Lo vemos como en cómics, en Mouse, It's a Bird, Ujú. que es un tono bastante smooth en sentido de que pues, te está contando algo, es medio dreamlike hasta en cierto sentido por el arte, Exacto. pero te dice, yo pienso que un cómic como It's a Bird me dice mucho más que a veces uno de Marvel que Sí. como que Sí, que muchas veces se abusa de esos recursos Ujú. y realmente termina siendo gratuitous. Sí, quizá la pregunta es interesante del otro lado. Si un cómic mainstream de superhéroes puede tener una buena historia sin varias escenas de acción. Porque, para serte sincero, la película nueva de Avengers, la segunda que va a salir, después que uno conoce al personaje, el villano, Ultron, y sabe todo lo que está pasando, realmente no necesita violencia. Lo que necesita son dos o tres personas, dos o tres superhéroes bien inteligentes que sepan manipular la tecnología que hace que Ultron funcione y no necesitas acción en realidad. Pero Si te tiene- quieres pero- tirar una escena... pero tienes que vender la película, entonces vas a meter a pues. Hulkbuster, vas a meter a Exacto. Hulk peleando con Iron Man allí, Ujú. pero definitivamente me gustaría ver una película de superhéroes que no tenga una pelea. Es Birdman. Birdman. Ah, pero Y no la con he todo y visto, eso se meten las manos. Perdón, no la he visto todavía. spoilers. No, eso no hay una pelea en un momento dado, no te Ay, preocupes. sí. No es nada. Es Michael Keaton, él es Batman. Entonces, otro de los temas que también presenta Saga, o sea, toca la sexualidad. Toca la cuestión interspecies. Exacto. Toca que, Sexo gay. sexo gay. Explora esas metáforas. La cuestión de la pederastia o la pedofilia. Sí. Que me pareció que en ese primer volumen es bastante vocal Sí. cuando está en Sextillion. Mm. Sí, por eso yo digo que como que a que Iván le gusta, ¿sabes? Como que por eso yo digo que como que mitad storyteller, mitad maestro. O sea, yo creo que él se pone en una postura de donde él sabe que va a ser leído y entonces le gusta como Pero en eso de los sexuales él es bien moralista. Ahí yo Sí, te, ahí yo te ahí sí. diría, en los sexuales ese sí se pone en una posición moralista. Ahí sí. Sí. La violencia no. Pero en lo sexual, pues con lo de la niña ya tú te das cuenta que el Bounty Hunter llega allí y no soporta eso y los mata. Pero ahí hay dos cosas. Además de que es una niña que están explotando sexualmente, es la trata de niños. Exacto. En general. Sí, pero a la misma vez, o sea, estoy de acuerdo con Gabo. Ahí es donde Brian K. Vaughan suelta, o sea, ahí sí que él no te va a dejar No va a área explorar, gris. no va a explorar o que un personaje de él se acueste con una niña menor o algo así. Él no va a llegar a esos niveles. Él no Sí. va... Por ejemplo, Solamente estoy pensando si he leído algún cómic que lo presente. no, pero Tiene que haber algo. hay la película de Lars von Trier, Nymphomaniac, la segunda parte, tiene una parte bien controversial que yo no sé por qué no se ha tocado más, que, ¿verdad? Porque nadie la vio. Exacto.
Pues como nadie la ha visto, la película realmente trata de una mujer que se dice, ella misma se autodeclara ninfomaníaca, ¿verdad? Y la película es como 100 horas de ella explorando sus aventuras sexuales, pero también su identidad a través de lo sexual. Y en el proceso, pues el director, que también escribió la película, aprovecha para dar su filosofía de lo sexual. Hay una parte bien problemática donde la muchacha dice que entiende al pedófilo. Que no realmente, no es que esté de acuerdo, porque sí reconoce que, ¿verdad? Hay unas cosas que tienen que ver con madurez, con unas complejidades psicológicas que no le permiten quizás al menor tomar unas decisiones que el adulto sí. Pero ella lo eleva a nivel de amor. Y entonces, ¿cómo sabe que ella dice que es absurdo no tener el amor a otra persona sin importar la edad? Yo cuando lo vi dije, diablo, ¿qué carajo pasó aquí? Pero Pero es algo que a mí, ahora que lo mencionas, no he visto Ninfo. Está ahí como para verla. En Kinsey. No sé si vieron la película Kinsey. La tengo, pero no la vi. tiempito, pero la vi. Cabo. Get on it. Me la prestaron, pero la tengo ahí. En Kinsey, el doctor de momento está haciendo una entrevista a esta persona que alega que ha mantenido relaciones sexuales con cierta cantidad de personas de todas las edades, de todas las razas, de todas la etnia. Entonces empiezan a entrevistarlo hasta que llegan en la parte que le empieza a hablar de sus experiencias con niños. Okay. Y están haciendo un estudio sobre la sexualidad. Y uno de los investigadores, él ahí por un alto. Okay. Porque dice como que, sí, se supone, o sea, ¿hasta qué punto uno puede ser entonces objetivo o subjetivo frente a ese tipo de situación? Yo diría que es tú te das cuenta que como hablar de pedofilia es como que lo que para el show. Es el tabú. Tú sabes, es el tabú. el ultimate tabú. Es el ultimate tabú. Ese y el incesto. Exacto. A la Fíjate, misma. el incesto no toca, la pedofilia sigue mucho más. Yo los tengo los dos al mismo nivel. Yo creo que los dos, ¿sabes? Los dos son igual de problemáticos. Sí, para mí son igual de problemáticos. Sí. Yo diría que no. Yo creo que mientras menos se estudie, más problemático, más peligroso es. Sí. Porque, Sí, ¿verdad? Mientras más cosas salgan al aire libre, se puedan, ¿sabes? Uno sea capaz de discutirlo, que por lo menos es lo que yo le puedo dar a Nymphomaniac, que por lo menos a través de cine tiene una escena que es problemática, pero que por lo menos inspira que discusión, tú sabes, lo estamos hablando aquí. Pero también te reta a pensar eso mismo. No es que el personaje en la película, como dije, esté de acuerdo con eso. Incluso es bien clara y el director yo creo que fue bien inteligente en establecer que el personaje no está de acuerdo con eso. Pero quizás lo dice de forma más como que académica, como que mira, esto se tiene que estudiar either way. O sea, no podemos de inicio tildar esto como una enfermedad mala, maligna, horrible, de digno de ir para el infierno. O sea, el punto es como que primero entenderla, para que entonces las personas que tengan estos deseos puedan entonces procesar los pensamientos que están teniendo. Sí, yo creo que es muy importante estudiarlo. Exacto. Y no solamente porque se trate de eso, de la pedofilia. Hay muchas cosas que se tienen que estudiar en los ámbitos de la sexualidad. El problema con la pedofilia es que cuando se han hecho estudios, lo que atrae en ese tipo de relación del adulto para con el niño es la relación de poder. Sí. Es este sujeto imponiéndose a un sujeto inocente. Y ahí hay un conflicto bien fuerte. Sí. Es un conflicto ético y moral. Que ahí pues ahí es donde uno dice como que, ok, hold your horses. Exacto. This is going nowhere fast. Sí, sí. Y cuando tú escuchas a través o de la lectura o de otras entrevistas o cosas que uno lee, o cuando estás en televisión y estás escuchando a una persona que fue acusada de eso explicarse, hay una cosa que es que es demasiado difícil argumentar, y es que un menor está creciendo, se está desarrollando, está falto de conocimiento, y es esperado. Los nenes no nacen pero como Verónica dice, es el sentirte que estás aprovechando, que está... No, a eso iba. Y es un cuerpo que no tiene definición. O sea, a eso iba, exacto. O sea, un niño de 12 para abajo. De 12 los para alemanos, abajo. A los 15. Sí, sí. A eso iba. Que es que hay unas limitaciones que el menor no va a entender. ¿Sabes? El adulto va a estar en otra etapa de pensamiento y el menor en otra.
tú sabes, que es como que no es no diré, ¿sabes? Es bien difícil de... El problema también es que, y sé que nos hemos quizás distanciado un poco de Saga. No, ya pero- mismo lo traemos a Saga. Ya, Pero ya sé- vamos a regresar a él. Pero es que fue importante porque, Sí, Saga porque aparece en Saga. Sí, sí, no, Exacto. y vamos a regresar a él. Yo he estado viendo documentales de serial killers Sí. y presentan muchos de estos asesinos tienen este tipo de acciones, o sea, violan menores de edad. Exacto. Y el argumento de todos los que he visto, yo diría que quizás un 70% es yo no me pude contener. I just had to do it. Ujú. O sea, y si tú lo vienes a ver, o sea, en cuanto a un nivel, por quizás decirlo de adicción, no estoy... Sí. Quizás por eso, nada más por la forma en que lo verbalizan de que yo tuve que hacerlo, no me pude contener. Hay como algún tipo de adicción a eso. Y eso entonces podría reflejar algún tipo de enfermedad. Sí. De enfermedad, por decirlo así, porque obviamente un trastorno quizás. También es como como lo que se había mencionado ahorita, que como se trata de forma tan tabú, pues entonces, para regresarlo al cómic, entonces, ¿qué es lo que el cómic representa muy bien? Entonces, como que vender a un menor se convierte como que en esta cosa ¿cuál es la palabra? Como que es algo bien extraño, bien raro, bien exótico. Sí. Que entonces ahí es donde Brian K. Vaughan en el cómic, cuando este personaje, que es un bounty hunter que está detrás The Will. de... Sí, hay mujeres arañas Exacto. desnudas, The hay de esto. Exacto. Pero cuando te van a vender un niño, pues ahí se acabó el cuento. Exacto. Que yo no estoy en desacuerdo con él, ¿sabes? Está Yo bien. estoy with the will. Pero yo creo que en un universo bien extenso hay cosas más raras que eso. Como No, es que eso es lo curioso. es que eso es lo curioso. Tiene He que haber draws algo the más raro. line. He draws- Exacto. o sea, el tipo se acuesta con la araña, pero he draws the line con el niño. Y dice que eso es fucked up cuando uno lo dice así. Exacto. Pero y- cuando dentro de la narrativa de la historia, a ti realmente la pregunta que tú te haces es como que, ok, este tipo se acuesta con la araña, pero aquí con una persona que es de su misma especie, Que es menos el... Exacto. o sea, Sí, ahí está el mensaje. Sí. El punto es que ¿Cómo? la sexualidad sigue teniendo unos límites. Pero, no, y pero me cómo, imagino... y cómo pero- tú determinas pero- que algo está fucked up. Exacto. Pero si le ponen como que de otra raza un menor también. Bueno. Pero quizás en cuestión de cómic, Sí, no, sí, entiendo, y sí, tiene mucha validez, pero por eso la intención de él de que fuese un niño humano. Mano, o sea, eso Sí. fue lo que... aunque no es enteramente humano, lo que pasa es que físicamente se parece Humanoide. más. Exacto. Sí. Que humano. Humanoides, Sí, humanos no fue la exacto, palabra. Exacto. Sí. Es extraño, pero yo creo que aunque lo hubiese puesto que fuese un menor araña, por decirlo así, por dar un ejemplo, yo creo que hubiese tenido quizá el mismo efecto. Así, Porque como ¿Tú quiera crees? es... así fue que Ricky aterrizó esta conversación del cómic ahora. Exacto, araña. Llegamos al cómic. Yo creo que hubiese sido lo mismo, tú sabes, porque como quiera el personaje tiene que enfrentar la edad de lo que fue a buscar en el planeta. Pero yo creo que Sí. en una cuestión que es como la guerra, como que la guerra no le importa la edad que las víctimas tengan. Ese Eso es va a otro coger issue. a cualquiera y como spoils of war, se venden muchos menores, lo leemos en Pakistán, Sí. en la escuela que se metieron hace poco y tirotearon en Palestina, cómo se vende, pues la gente, las muchachas estas que secuestraron en Ah, Sudán, en Uganda. Lo de Connie. No, algo parecido. Yo no puedo creer que me hayas traído que- a esta conversación, Ricky. que Shame on you. que ellos dijeron que se olvidan de las muchachas porque ya se las vendimos a diferentes y están casadas, como que olvídate. Sí, Sí, eso pero está fue en mal. Uganda. Yo no sé, me sorprende que no se haya hablado más en foros, o sea, en internet, porque es una de las pocas partes de Saga que yo dije como que aquí quizás hay un poquitito de shock value. Sí. Me gusta porque en cuestión del personaje, después la nena que este Bounty Hunter rescata más adelante, se convierte en parte importante de la historia. Sí. Y yo creo que ahí es como que donde se logra salvar en el discurso de Brian K. Vaughan. Tú sabes Sí. que por lo menos sigue siendo un personaje con Sí. peso y tiene si hubiese sido un personaje que sale más que para eso, para que un personaje la rescate y el mensaje sea como que, ok, esto es malo, pues entonces en cuestión de historia... Pero de pues, nuevo, Sí, pero- se queda el hecho de que es humana y todo eso. Pero como por que- eso mismo es que yo te digo que la forma en que lo colocan de que sea un humanoide o un humano o whatever humanity
Sí, Exacto. it is. Lo hace para que tú de momento frenes, o sea, sale Y te el miras a ruido ti del, mismo. del freno y diga como que, ok, tú estás juzgando al tipo porque se tira la araña, pero, Exacto. o sea, para que tú reflexiones Ujú. sobre ti y lo dejas ahí, o sea, de eso no Sí, se sí. vuelve a hablar nada más. No, y toda la discusión que tuvimos ahora mismo de pedofilia, Sí, hasta cierto punto es lo grandioso que hace, ¿sabes? Lo grande del cómic, que te inspira a estas conversaciones. ¿Sabes? Que eso es algo que quizás otros cómics que están ahora mismo saliendo, quizás te detienen por un ratito, pero no es para una contemplación así de grande. claro. Tú sabes, tú tienes Sex Criminals que hablamos en varios shows atrás, cuando hablamos de Ex Machina también varios shows atrás, pues, ¿sabes? Tenemos Transmetropolitan. Transmetropolitan, son cómics que como que te detienen. Y tú dices, ok, tú leíste un cómic donde se está criticando la religión. Ok, pues, ¿cuáles son las implicaciones de eso? No es que Northstar se va a casar en X-Men Ujú. y entonces pasas todo el cómic más que para la preparación de la boda sin explorar. Sin explorar Sí, las consecuencias de varios Sí, que es lo personajes que no están de que es acuerdo lo que con eso. sucedió con la construcción de Batwoman de Williams. Exacto. Williams lo trabajó dando Ujú. todas las implicaciones de la salida del closet de Exacto. de Fue Batwoman. por paso. Y ahora la destruyeron. Y Van ahora a cancelar, la van a ¿verdad? cancelar. La van a sí. cancelar. Pero Por es lo lo malo único que que se están ha puesto. destruyendo. Sí. El... Que Wonder Woman 37. Quiero recordarles que nos pueden llamar al 787-294-9266 o al 939-338-3126. O también pueden conectarse a través de Skype Ya que Ricardo por no la está- radio PS, ya no, que no, ya Ricky Ricardo lo está tiene... tapando. Ya yo no estoy Ricky no bloqueando está Skype. hogging the line. Eso es bueno. Eso es bueno decirle a la gente que llame cuando faltan 5 minutos. Que llame, hello, nos vemos. Gracias Oye, por que llamar. Faltan 30. Pasa. Ah, 1 hora y media. Sí, hoy sí. Ok. Sí. No me lo Todavía sabía. falta mucho de saga. Todavía falta mucho. Yo creo. Tenemos tiempo. Pero si no, a mí, ¿sabes? Ay, lo estaba preparando para ir, espérate. Ya, Déjame yo iba a deja- ser Gabón, Déjame pero- desempacar un momentito. Sí, déjame desempacar. No, pero que estaba diciendo eso, que el hecho de que tuvimos esta discusión de pedofilia es producto del cómic. Tú sabes, algo que hace muy bien el cómic, que inspira ese tipo de discusión. Entonces, si miramos Saga y miramos otras producciones que han salido recientemente, o sea, tenemos Black Captain America, tenemos a Female Thor, por decirlo de alguna manera, la She-Thor. versión Thor que acaba de empezar en el número 1. Ujú. Tenemos a Wonder Woman post-Azarello, tenemos a Batgirl. Yo quisiera saber si es posible que una de las casas grandes, Marvel o DC, hagan algo racial o así de sexualidad y no se vea gimmicky. Pues mira, tú sabes que interesantemente, muy interesantemente, DC Comics lo estuvo haciendo con Williams y Batwoman. Y no era gimmicky. Exacto. Entonces Pero lo botan. pero lo destruyeron. Por eso. Por eso hoy es un día de destrucciones. Ujú. Exacto. Estamos hablando de guerra y destrucción. Pero yo quisiera saber si. Tache. No llores. Pero yo quisiera saber si. Pues Thor mujer. Es que siempre lo de mismo de Northstar cuando se casó en los X-Men y eso, pues se sentía como parte de un gimmick. Están aprovechándose de esto. Es que ahí quedó. Exacto. Ahí quedó. el Eso problema fue es que no se, boda. no Check se it. explora más nada. No No se explora. Pues eso es lo que. Entonces, eso es lo que distingue a algo de ser algo breve, algo del momento, a algo como lo de que pues presenta Saga o Brian que van en cualquiera otra de sus creaciones, porque en Ex Machina tiene muchos temas y también en Why the Last Man que se pueden seguir explorando así. Eso es lo que es el desarrollo de un tema, de un evento o algo que... No sé, yo creo que tú posteaste un artículo no va mucho en Entre Paneles, de que Marvel, por ejemplo, tira unos cambios en los personajes, pero son de superficie. Ujú. Tú sabes que Sí, el realmente blackface. exacto, sabes que lo liberal o lo que puede considerarse algo que adelanta la discusión es solamente el anuncio. O sea, como que Captain America va a ser negro. Entonces la discusión es solamente que Captain America va a ser negro. Cuando llega el primer issue, mira, pudo haber sido un misprint. Pintaron a Captain America blanco de Y a negro lo mismo, y se sí. acabó. Sí. Tú sabes. Yo creo que por lo menos, no sé si han leído Female Thor. Thor está
Thor de Jason Aaron, Sí. que lo conocí en Thor, Hate you, hate you. A mí me lo prestaron, es pero no lo genial. pude leer. No, Thor, me parece que no. Si la intención. Bueno, quizás muchas personas han dicho que la intención de Marvel en ese momento con poner a Thor mujer fue simplemente pues para ganar audiencia con el sector femenino, o sea que no iba a tener ningún tipo de implicación. Pero mira, la historia está súper bien escrita. O sea, es un personaje fuerte, tiene una razón de ser, no está ahí solamente porque es mujer y necesitaban una rubia con un chestplate. Exacto. No, y la historia se va desarrollando donde los personajes alrededor de ella también entran en contacto con el hecho de que Thor no es hombre. ¿Sabes? Entonces, pues eso es parte de la narrativa. Que ahí, pues, que es algo que hace Brian K. Vaughan, ¿verdad? Que es algo que siempre las controversias de los cómics de él son parte de la narrativa y siempre siempre se justifican. ¿Me siguen? Y entonces, pues, yo creo que con Female Thor estamos muy bien. Porque la narrativa lo justifica. Con Captain America, no. Captain America, incluso el primer issue, yo no sé si lo leyeron. Falcon lo que hace es vestirse de Captain America para después ser rescatado por otro personaje blanco. ¿Sabes qué? Que entonces ahí es donde el cómic falla. No, yo no he podido leer ese todavía, pero... Yo dije que después lo iba a leer por otros medios. Sí. Pero es que... Por regalo. Por regalo, sí, regalo digital. so- Por lo menos Thor, a mí me parece que pues la experiencia que he tenido, pues va bien. Black Captain America, porque está bien politically incorrect decirlo así. Pero... Michael Brown, Captain America. Diablo, that's worse. Yo lo que quisiera hablar, seguir hablando del concepto de lo que es adaptaciones, cómo rayamos, qué nos hace volver a estas obras eternas que siguen saliendo una y otra vez en los medios, diferentes cómics, libros, películas, pero seguimos atrayéndonos a los mismos elementos. Yo quisiera saber si como que ustedes piensan que es como algo Como los mismos en su elementos. comienzo. Esto es como dijimos de un principio, esta historia es un Romeo y Julieta, entonces mucha gente lo vende así, nosotros le estamos diciendo a la gente aquí que nos está escuchando o viendo que esto es un Romeo y Julieta, pero queremos que lo lean como quiera. Entonces, si han leído Romeo y Julieta, ¿qué los evita ellos de decir? Porque yo leí aquello. Siempre hace poco terminé de leer hace una semana atrás 1984 de George Orwell. Y cuando terminó, me acordé que yo había visto ese libro en una película que se llama Brasil, de Terry Gilliam. Sí. Es un play-by-play de 1984. Sin embargo, nunca asocié las dos cosas. Porque es una buena adaptación, aunque la estructura es la misma de la película. No te vayas lejos. Why the Last Man es Wizard of Oz. También. pero ellos hacen eso. Ellos tienen un juegan core. con eso. Sí, ellos tripan con eso. Sí. Pero eso es lo que quiero decir. Como nosotros... Yo creo que nosotros... Algunas historias, películas, algo, tú sabes abiertamente que... De hecho, hoy día yo creo que es casi imposible encontrar algo que sea totalmente original, como en los 80 fue Back to the Future o algo así. Ahora todo es basado en las lecturas que han hecho los directores o escritores. Pero cuando son adaptaciones así directas, que pues te dicen, se basa en estos dos personajes, ¿qué nos atrae a que nosotros como que sigamos leyéndolo, sigamos buscando de esos mismos estructuras? Pero es que yo creo que ahí entraría el craft del escritor o del director, pues pensando en cine y en cómic. Es lo mismo que pasa con las películas de Bridget Jones y con casi todas las películas románticas, que no necesariamente son Shakespeare, son Jane Austen. Ujú. O sea, y siguen funcionando porque encuentran otras formas de narrar la historia. Que es la misma. Que es la misma. En esencia es la misma idea, por Sí. decirlo de alguna forma. Sí, es la pero misma que no es idea, la pero misma la historia. forma en que se hace un retelling. No sé, bueno, yo diría que primero que nada hay un grado de como que de familiaridad con los textos. Así que como que si tú le vas a vender una historia a alguien, ¿verdad? Pues es más fácil vendérsela dándote elementos que ya son familiares.
por ejemplo, ¿sabes? Cuando tú yo, por ejemplo, aprendí que cuando tú vas a hacer un pitch de una historia de cómic, a los publishers y a la gente que te está escuchando le encanta escuchar, esto es District 9, meets whatever. O esto es Saga, meets Why the Last Man. Sí. Tú sabes que hay, hasta cierto punto, parte es comercial. Parte es una estrategia de mercado que así es como tú le vas a vender la historia a la gente. De igual forma. Mira, el hecho de que yo no considero que sea malo. Que tú como No, es que yo digo que es malo porque yo soy bien consciente cuando veo las películas donde estamos como que, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Por alguna razón, mi cerebro brinca. Yo me acuerdo cuando yo fui al cine con Ricardo hace varios años y vimos Shutter Island de Scorsese y sale DiCaprio. Que es Dr. Caligari. Que hay una escena que él está con un vaso en la mano y no se ve después el vaso. Y Ricardo rápido dice, eso está en la mente de él. Sí. Y como que todo, y cuando la película sí, todo está en la mente de él, y como que es un Caligari moderno. O sea, es lo mismo que un Caligari. Pues eso como que me mató la película a mí porque para mí no estuvo como que muy bien ejecutado. Pero yo creo que también, o sea, uno que es un lector, uno que quizás vemos el cine o vemos otros medios de una manera más crítica, sí podemos quizás como que, tan Captarlo. pronto los reconocemos, podemos cortarlo y decir como que, mira, screw this. O sea, como que para uno quizás le pierde la magia. No sé si... Sí, Mientras más lectura tú tengas, más es que más sí, rápido. porque es que no existe nada nuevo bajo el sol. Pero por eso es que cuando vienen joyas como cosas como Birdman, es como que, hey, ¿de dónde vino esto? Y son geniales, y es mucho más genial en ese aspecto, porque lo apreciamos más, porque fue algo totalmente que alguien se parió de cero. Es como que, a mí me dio, perdona que interrumpa, y me dio mucha risa porque ahora escuchándote, me acuerdo que un día estaba en el cine con una amiga, con un chorro de amistades de la universidad, y de momento... hace 20 años atrás. Sí. De momento una de las muchachas me dice como que, diablo, Vero, yo me acabo de dar cuenta que desde que nosotros entramos a la universidad no nos podemos disfrutar bien una película porque estamos criticando todo discursivamente. Ricardo y yo íbamos para el cine y después íbamos para Dennis y desconstruíamos toda la película. O sea, la destruíamos por completo. Eso pasa. O sea, el otro día estábamos hablando de Batgirl. O sea, de lo que pasa ahora con Batgirl 37, que está la gente freaking out por la cuestión de como violencia trans. Y yo le digo a Ricky como que, mira, pues fíjate, yo lo leí, it's okay. O sea, como puedo entender de dónde viene la crítica. Expuse mi punto de dónde, porque entendí, o sea, sí la comunidad transgénero, transexual se ha visto bien atropellada. Visualmente, físicamente, o sea, públicamente, por todos lados. Y de momento, una imagen que no fue adrede, o sea, que la intención no fue como que, diablo, un personaje que está travestido es transexual y por eso está loco para el carajo. Exacto. O sea, no tiene una razón de ser. Mira, o sea, yo creo que a veces uno le da demasiado casco a las cosas. Y that's fucked up. Sí. O sea, Sí, y también es verdad. O sea, mientras más lectura tú como lector, como persona que va para el cine tenga, pues obviamente vas a ver Las conexiones. las conexiones, cuáles son las influencias, hasta qué punto tal personaje se parece a de Romeo y Julieta, etcétera, etcétera. Pero en cuestión de adaptación yo creo que funciona por lo menos como influencia, porque a la hora de la verdad se puede decir que Romeo y Julieta también tiene también elementos de otras cosas que estaban pasando Pero es que antes. por eso mismo que en ese sentido todo es una adaptación, porque si toda la obra que cualquier autor escriba es producto de sus lecturas, pues que eternamente la gente va a estar leyendo para producir algo. Entonces todo lo que se hace del mundo es una adaptación de algo. Sí. El truco es añadir unos elementos que lo hagan tuyo, ¿sabes? Añade el elemento de pues, tú te tienes que imaginar que Romeo y Julieta lograron entablar una familia, hacer una familia. Y están en el Ya, espacio. eso es suficiente. Ya de ahí entonces, yo diría que inicialmente se lee como una adaptación, pero dependiendo de la habilidad del escritor, entonces se convierte en una historia original. O depende, o para mí es que de la originalidad del autor es que depende la aceptación, los puntos que tenga de innovación y cuán bien esté hecho la historia. Sí, sí, sí. Porque en cómo él te lo va a esconder es que depende que la gente lo reciba.
Porque si tú haces un play-by-play de Romeo y Julieta, puede que no te funcione tan bien. ¿No? Y la gente te diga, mira, pues para eso me compró el libro. Exacto. Pero depende de cómo entonces lo escondas, es que la gente va a decir, pues te lo acepto porque te lo llevaste para el espacio, tiene la nave espacial esa que es una mata, un árbol. Sí, pero en esos elementos donde está entonces, como tú dices, ahí es donde está entonces lo realmente genial del cómic, la capacidad entonces que tiene de trascender los elementos que adaptó. Tú sabes, por eso es bien importante, yo por lo menos lo que yo uso como que para jugarse un cómic es bueno, es malo, como entonces usa sus influencias, es si logra trascender los elementos que usa para contar la historia más adelante. Sí. Por eso yo pienso que Saga es una de las cosas más brutales que yo he leído en mi vida, porque empieza de una forma bien familiar. Ujú. Tú entiendes cuáles son los elementos que componen la historia, sabes cuáles son las influencias literarias, de guerras, etcétera. Pero entonces en el proceso se convierte en algo que yo nunca había leído antes. A mí Sí. siempre me ha interesado saber cuáles fueron las inspiraciones del autor. Ujú. Yo siempre he buscado que este autor se pasó leyendo, lo he hecho con Alan Moore y toda esta gente pero en este caso me gustaría saber qué Brian K. Vaughan leyó Él lo dice. para llevarlo a esto, aparte de las lecturas obvias. Bueno, según él, él sí leyó Shakespeare, había visto Star Wars y sabía de Lord of the Rings. Y él quería hacer una épica que tuviese esos elementos. Y entonces por tal razón el personaje de la mamá es más science fiction porque tiene una ala Por viene del eso. planeta que entonces Sí. tiene más tecnología, y el personaje del papá es más fantasía, tiene unos cuernos, pelea con espadas y con magia, puede tirar enchantments y spells, y entonces pues ahí es entonces donde como que tú ves la mezcla. O sea, siempre la mezcla siempre es capaz de hacer cosas originales. Sí, eso ¿Sabes? definitivo. Ese es el punto, esa es la metáfora de tener un bebé en la vida. Ujú. Tú sabes, sí, a la hora de la verdad uno crece y se convierte en una versión mejorada o peor o igual de sus padres. Pero a la hora de la verdad sigue siendo su propia persona, es un individuo. Lo mismo pasa con las historias. ¿Sabes? Siempre son una mezcla de influencias, cosas que tú has leído, cosas que no has leído, faltas, ignorancia, conocimiento, que a la hora de la verdad entonces se mezclan, se unen, y si el escritor es bueno, saca una historia totalmente original. Que es lo que no está pasando con Wonder Woman. Sí, No. lo voy a tirar otra vez porque leí esa mierda y no quiero. No, leerlo Wonder otra vez. Woman 36 yo creo que ha sido lo peor que le ha sucedido a Wonder Woman. Y Wonder Woman ha tenido cosas malas. Sí. O sea, Usted también butthurt todavía sobre eso. no. ¿Sabes ¿Tú lo lo que pasa? leíste, Yo Gabo? lo dejé de leer, punto, y ya. No, pero el 36. ¿tú Por lo tienes? eso yo dejé de leer cuando los Finch cogieron ese libro, lo dejé de leer para evitar todo ese revolú. No, pero yo no tenía ningún tipo de esperanza con los Finches. Yo leí el de las 36. si yo sé que las cosas van a ser malas, yo me abstengo. Yo veo películas, anuncios de películas malas en el televisor, yo no las veo, punto. Sí, Yo las leo para yo- saber qué Ah, pero ponen, no tienes sé. que verla para que fue mala. Yo no voy a gastar una Pues tú hora y sabes media de que mi vida en esa mierda. Yo me rehusaba a leerlo. Ricky Ujú, estuvo constantemente toda esa semana ujú. Diciendo diciéndome para que lo leyera. Porque yo tenía que ser testigo de cuán malo era. Y se lo agradezco porque puedo decir que it sucks ass. O sea, de verdad, it does. sí, es bien malo. Pero, ¿sabes? Cuando tú tienes en el mercado varios cómics, tienes Sex Criminals, tienes Saga, tienes Southern Bastards. Sí, pero eso no es todo porque recuerda que estas Tú cosas son sabes. o sea, no todo el mundo que va por una tienda de cómics sabe que Image les promete cosas originales porque si están empezando, no son muy conocidos, iniciados al mundo de los cómics, pues van a coger de las casas grandes porque son los más que se producen, son los más que hay, son los más coloridos allí. Si te das cuenta, esto es blanco. Si tú ves el de Nowhere Man, también es blanco. Todo Image lo que hace es como que bien sencillo porque ellos quieren mantenerlo en un presupuesto, $2.99 si tienen que Sí. hacer sus cómics, $3.50 máximo, algo así. Y la gente lo que va a coger es uno de Marvel o uno de DC porque es lo más que reconoce. Ah, yo sé de cómics de esto. Nadie que comience en cómics va a coger uno de una casa independiente. Quizás a la pregunta tuya de adaptaciones, quizás los mismos cómics mainstream son un buen ejemplo. Porque son como que adaptaciones de sí mismos. ¿Sabes? Superman lleva adaptándose desde que nació. Pero los cómics originales, los Marvel y DC empezaron con el mundo que estaba alrededor de ellos y después se han convertido en eso, en adaptaciones de ellos mismos y siguen Ujú. haciendo Sí. refritos de lo mismo
y mismo que... Mira, las crisis de DC son updatings con el final, un final bien parecido. Tú sabes, siempre el final va a ser algo que como que resetea el universo. Sabe que sigue siendo hasta cierto punto una adaptación. Lo mismo pasa con los eventos de Marvel. Marvel te tira Fear Itself, te tira House of M. Al fin y al cabo lo que pasa es que como que establecen otro start, le dan reset a la historia levemente para que entonces nuevos lectores se metan. Pero ese es el punto de la adaptación. Entonces, o sea que la adaptación en el cómic es como que más intencionada hacia darle para atrás a las cosas para que nuevos lectores como que comiencen. Sí, porque como tú dijiste, tiene que atenerse a una de estos de otros cómics, de otras series. Tienen que ir a ese universo y para darle otro propósito. Pero yo quería saber si les pueden mencionar otro cómic que sea una adaptación en ese sentido. Que si tienen... Tú y yo estuvimos buscando uno. Sí. Y aparte de elementos dentro de un cómic, no habíamos pensado, no se nos ocurre un cómic que sea una adaptación de algo tan clásico como lo que es Romeo y Julieta. Bueno, yo, como dije, para mí Why the Last Man de Brian K. Vaughan, pues es una versión bien distinta de Wizard of Oz. Eso me lo mencionaste ahorita, no lo había visto, pero ahora me está tomando sentido porque ellos Sí. tienen que caminar hasta California. Y yo se lo tripé en a una portada. buscar Sí, se lo tiran en una portada. Ellos buscan al Wizard que sería... Pero mira, pero más sencillo, mira la historia. Todos los hombres mueren. Queda un solo hombre con su mono. Ajá. Y el resto del mundo está habitado por mujeres. Ujú. Eso es lo único que falta. Esto es Why the Last Man. Exacto. De Brian K. Vaughan. De Brian K. Vaughan también. Ellos salen a buscar una cura o una... En California camina el Exacto, Yellow Brick camina, Road. que es el Yellow Brick Road. Yellow Brick Road. Van caminando por ahí para abajo, se van encontrando con varias cosas en el camino. Sí. ¿Sabes? Poco falta para que salgan palos que les tiran con manzanas. Pero, ¿Sabes? pues son dos cosas. O sea, es la adaptación de la adaptación. Why es una adaptación o un retelling de Wizard of Oz, y The Wizard of Oz es un retelling de la Odisea. Sí. ¿Sí? Sí, míralo. Ah, Odiseo volviendo al hogar. Y se encuentran con todas estas cosas. Acabo de ver tu cara de mind blown. Gabo está viendo un universo creándose. Sí, ahora mismo. Fue así como... Bueno, todas las películas de los Coen Brothers, casi todas son adaptaciones de obras clásicas griegas. Casi todas. Bueno, y ni se diga Woody Allen, o sea, Woody Allen tiene Él es una adaptación del mismo. Tú me Exacto. dijiste Blue Jasmine. Blue Jasmine es una adaptación de Street Crime and Desire. Sí. Sabes que hay unas cosas más obvias que otras, pero no siempre... Almodóvar con la cosa esta que ni me acuerdo el nombre porque fue pésima. Esto que es Frankenstein. Ah, la piel cabito. Ah, Eso a mí me gustó. horror. So you have no taste. Uncultured. You have no taste. Pero Almodóvar también como que... Es que, ok, esa primera escena, tú tienes un laboratorio científico haciendo cosas al garete sin razón. es verdad. O sea, it's fucked up. Pero en cuestión de cómics, quizá... Bueno, lo que pasa es que los cómics también que recurren los mucho cómics- a los mismos tipos de mitos. Y Pero- ese es el problema. Pero es que los cómics, al ser literario, pues lo que va a recurrir es a los libros. A la lectura que hubo antes No, de... las películas. Porque, por ejemplo, Sí. Long Halloween de Batman se puede decir que es un retelling bien loose de Godfather. Sí, pero una película empieza en un libreto. Pero Pero se tiene que pensar visualmente. Sí, eso sí. bueno, ahí la ayuda con lo de los paneles, pero todavía tienes que escribirlo. Ah, no, El claro. escrito está ahí. Sí, Yo sí. creo que ahí yo podría decir más como quizás hay cómics que sí se asemejan más a las visiones de ciertos directores. Por ejemplo, creo que fue en The Kitchen, las secuencias, a mí de momento me parecía ver una película de Brian De Palma. Sí, sí, sí. O sea, Bueno, pero eso no fue lo que una vez estábamos criticando de Mark Miller. Sí, Mark Que él Millar. hace los cómics ya listos para que se preparen a las películas. Entonces, cuando vengan a comprar la licencia, los directores no tienen que ver mucho, buscar mucho, porque ya él les está dando las escenas. Sí. Y... Pero déjame decirte, ¿sabes? Uno inventarse una idea original, con bien poca influencia o intervención o interferencia de cualquier otra cosa Ah, no, yo anterior, sé. es bien difícil Y, porque... y si lee, pero en esto ayuda a mantenerse ignorante a muchas cosas, de leer poco,
Porque mientras para ti sea... Yo he tenido una idea original para un cómic hace mucho tiempo, que todavía sigue siendo original en los elementos. Sin embargo, todo lo que transcurre aparte de eso es 1984. Y me di cuenta leyéndola yo. Por eso es que te digo que mientras más uno sea un lector, mientras más uno sea, o sea, un amante del cine, que uno pueda reconocer ciertas imágenes, unos tropos, mira, todo se nos va a caer encima porque vamos a reconocerlo. Y va a informar, es como sí. escribir académicamente, tú vas a tener unos teóricos que tú te los estudias, te los sabes de Sí. memoria, y esa gente te va Son los que tú recurres. a Como la estructurar espina tu dorsal. forma de... Exacto, sí. Es como crear un nene, esa es la metáfora de Saga. Te estoy diciendo, los padres, ¿sabes? Te crían, tú te vas a convertir en versiones más o menos de ellos. A ti te toca más adelante ser original, escapar las cosas malas y contar tu propia historia. Y se acabó el show. Y que no mucha gente sabe hacer eso, escaparse de las cosas malas. Gente que piensa que como son los padres tenemos que tomarlo todo. Sí, sí. Porque la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre. Sí. Y eso es... Que como nuevamente, y les recuerdo que no lean Wonder Woman, lo que pasa en Wonder Woman. Yo creo que en Wonder Woman sí debieron haber honrado a su padre y a su Menos madre. Batman porque no tiene a quien honrar. ¡Oh! Y por eso es el trauma de él. Porque al no honrar a un ideal, pues se queda en ese revolver. Mano, eso no se hace. El micrófono. Drop the mic. Wow. Regresando a Saga. Yo creo que no es posible regresar a la saga. Yo creo que debemos seguir con Batman. No, la podemos seguir tirando a las casas. Podemos seguir tirando la Wonder Woman. Yo creo que ahí hay una Podemos mina de seguir oro. tirándole a las casas, que Saga es un buen ejemplo de cómo pues hoy día los cómics geniales de verdad están lejos de Marvel y DC. Sí. Sí. Si tú quieres leer algo que verdaderamente te capture, que te enamore con lo que es el medio de los cómics y esas cosas, vete a las casas independientes y ellos van a tener... Sí, yo creo que yo creo que fue esta semana pasada salió una noticia de Fraction, ¿verdad? Diciendo que, mira, una de las cosas que están haciendo malas las casas grandes es que te dan un documento con unas reglas que tú tienes que seguir para contar unas historias, porque estos personajes ahora son películas, son personajes de películas. Y eso fue una de las razones por la cual Matt Fraction, el que escribe Sex Criminals, se fue de Marvel. O por lo menos ahora trabaja menos, porque ahora se está dedicando más a su creator owned. Y es por eso mismo. ¿Sabes? Que entonces te dan esta lista de, ok, él escribía Thor. Y Thor es una de las series que él escribió que más le criticaron. Porque dicen que es bien mala, que tiene problemas de continuidad, que la historia no hacía sentido todo el tiempo, que hay unas cosas que simple y sencillamente no cuadraban. Y eso a Matt Fraction, hubo un tiempo que incluso le quitaron cómics. Por eso mismo, porque Thor fue tan mal recibido y tenían que darle distancia a Marvel de Matt Fraction. Y recientemente entonces Matt Fraction sale y dice como que, mira, ahí me dieron una serie de reglas. Yo las tenía que seguir. Thor iba a salir, la primera película iba a salir. Yo tenía que escribir mi Thor de acuerdo a la versión de la película, de Kenneth Branagh. Mira, eso te va a limitar un montón, porque entonces tú vas a tener unas ideas que se van a encontrar con las intenciones de la casa. Pero en ese caso es interesante que algo que se originó como cómic fue adaptado a la pantalla grande. Entonces, la adaptación de la pantalla grande se convierte como en el canon Ujú. por lo de cuestión del público. Y entonces Pero- el cómic tiene que atenerse de nuevo a lo que Exacto. la película Y dijo. eso es algo, pero yo no veo eso pasando en DC. Eso yo lo veo pasando en Marvel. Es que decía los nombres, por lo menos los nombres grandes. Superman tuvo las películas de los 70, tenía las nuevas. Ya hay varios universos, tú puedes ser más libre con eso. Y Sí. Batman también. No, y yo espero que DC aprenda de esto, porque la última noticia que salió fue que entonces, gracias a que Fox tiene a Magneto y que Quicksilver y Scarlet Witch van a ser en Avengers 2, Sí. que no es de Fox, que es de Marvel, que es de Disney, en los cómics ahora establecieron que Magneto no es padre de Quicksilver y de Scarlet Witch. Entonces, ¿sabes? Que estás dándole prioridad que a la historia del cómic O a las o a la películas. venta de una película para que Sí. entonces el lector no se confunda, que yo dudo mucho que el lector se confunda entre el mundo de la película y el mundo del Pero es cómic. que los lectores nunca se han como que los ventas de cómics nunca se han traducido de películas, como que porque sale una película de los Avengers, las ventas de los cómics no han aumentado. Sí. Pero por eso es que pues yo creo que Marvel quiere experimentar más con eso ahora. Por eso yo digo que Marvel está haciendo su propio convergence. Porque está en efecto mezclando la historia, el universo del cine con el universo
¿No de sería un los genio un cómics. crossover o un crisis del universo del cine y de las películas? Pero Jeff Johns de DC, yo leí que dijo que no, que el cómic se iba a mantener en su lado. Pero si Por lo Flash, menos con DC. si la serie de Flash es una adaptación de Flashpoint, me acabas de decir, Sí. como que era hay puntos de convergencia, como que era No, claro. todavía existen. Porque el balance de esto es, ¿sabes? El punto de esto es encontrar un balance de Todo contar esto una es historia. vender. Exacto, Y sí. después encontrar un balance que te permita vender. Exacto. Sí. Por eso yo creo que las películas van a tener esta cosa del Phase 3 de Marvel. Yo creo que ahí acaba. Ay, debería quedar ahí. Yo Ya, creo que ya he dicho mi Ahí teoría. sí, Ya he dicho mi teoría. Everything ends. ahí everything. Ya Ahí he- sí everything ends. De verdad que sí. Ya he dicho mi teoría de lo que le va a pasar con las películas. Eso va a quemar. Eso va a ser el Guitar Hero de la. Es más, las cuando películas de- anunciaron que Cumberbatch iba a ser Doctor Strange, yo dije, aquí va a acabar. No, yo confío en Cumberbatch, a mí me gusta como actor. Pero como que... Yo no creo sé. que, yo creo que va a ser como la caída, quizás la caída de las películas de superhéroes, entonces el up de las películas de cómics independientes. Pensando ahora, Sandman, Eso- que están mirando Pero depende de a... cómo lo traten. Porque si lo tratan como un superhero movie van a perder. No, yo no creo que eso es lo que están haciendo. O sea, Neil Gaiman está trabajando directamente con Gordon Levitt. Sí, Están hablando de quizás de que este hombre quiera Hiddlestorm. Hiddlestorm es que se llama. Sí. De, Sí, Loki. Loki. Sí, que a mí no me gustaría porque ya es Loki. Y a Loki lo han explotado tanto ya que... Sí. Neil Gaiman. Eh, Neil Gaiman supuestamente está trabajando también en una serie de HBO de American Gods. American Gods. Sí. Que debería ser RGB. Sandman debería No, ser... no, no. Yo creo que American Gods como serie, 1 o 2 temporas sería genial. Pero Sandman, Sandman sí funcionaría como una serie. Y puede hacerse una película también, porque Sandman Sí. es tan Bueno, episódico exacto, y eso sí es es una tan... historia. Esto se Sí. puede tomar una historia de esas Es buenas. más, el primer compendio, que es cuando Sandman se despierta y tiene que Eso es buscarlo, suficiente eso cuando, es suficiente. cuando lo capturan, lo dejan años Sí. ahí metido. Eso es bastante Sí. genial. Que si te das cuenta, usa personajes de DC. O sea, que Sandman sabía que tenía que vender Sí. Sandman, por eso usa villanos Usa de Batman. Constantine, a Demon. Usa Constantine, usa Demon. Yo creo que Batman es mencionado. Estaba leyendo algo recientemente que estaba hablando sobre el Sandman de Gaiman. No me acuerdo ahora mismo. Que se parece a él solamente que despeinado. Sí. A la hora de la Sí. es él. Es Gaiman. Sí, es Gaiman. Sandman es Gaiman. Y Alan Moore sale en uno de sus cómics. Sí. En- Alan Moore sale en Fashions. Crust. Es todos los crazy people que están por ahí. Ah, sí, Alan Moore Fashion Beast, el chamaco de Fashion el Beast. chavaco de Fashion Beast, básicamente. Y Eso este es- hombre es The Invisibles, o sea, Grant Ah, Morrison. está Grant hecho. Morrison tiene un cambio en todos sus cómics. Grant Morrison es el Stan Woody Lee Allen de tiene los un cómics. cambio en las películas. Sí. Todas. Bueno, no todas, pero por lo menos las de Marvel. Pero... Hasta en Big Hero 6 no la vi, pero me dijeron que sale también. Sí, él sale. Yo vi la foto. Sí, también. Sí. No sé. Lo que tú dijiste ahorita, si quieren ver lo que es innovación de verdad, váyanse para Image, que no todo lo de Image es bueno. No, no Tú sabes, no Image todo. es bueno. Hay unas cositas bien malitas. Spawn. Pero Spawn ahora va a con que, cambiar. el título con que empezaron está bien malo. Sí. Image es como... Oye, el documental de Image Hit or miss. nunca ha salido. Yo quiero ver eso. Image tiene una historia bien oscura. Esa gente gana un montón de chavos y los gastó Pero no, todos. pero a mí me impresiona que Image fue una compañía que empezaron bajo una premisa bien errónea. Que somos un chorro de artistas, vamos a hacer cómics, vamos a prescindir de escritores y hacemos cómics basados en visuales nada más. Sí. Y así es que nació Spawn, así es que nacieron muchos héroes. Y eso se cayó rápido porque tú te puedes quedar impresionado con las imágenes bien bonitas hasta cierto punto. Por eso Pero se dice- después de 20 años cogen este aire ahora de cosas independientes y todo bien escrito que gira alrededor del Ujú. escritor y ahora tienen esta nueva vida Sí. y pues, ofrecen las mejores cosas que están allá arriba fuera de las cosas que son bien under que esa. Por eso dicen que Son ahora es buenas. la época del escritor. Por eso en la última convención que yo fui, Sí, en Thought Bubble, pues, hubo mucha atención a los escritores. Porque como que no lo querían decir directamente, pero los 90 para los cómics dejaron como con un gustito muy malo. Y a la hora de la verdad como que lo que hacía falta eran buenas historias. pero buenos sin escritores. embargo, mientras estos fandoms siguen subiendo, yo veo que en los Comic Con se resaltan más pues los repartos de las series basadas en cómics. Y esa serie tiene un escritor que es el que adapta el cómic a televisión.
Y el autor del cómic original se sigue quedando mucho más atrás, mucho más Sí, lo mismo que atrás. pasa usualmente con el cine, como que el que termina es el screenwriter. Exacto, pero el autor original, pues, se desaparece. Muchas de estas películas de cómics, los autores que escribieron el cómic de Future Past y estas cosas, tienen su nombre y apellido, pero que se han perdido por las adaptaciones, escrituras, reescrituras que se le han hecho. Y en ese sentido yo creo que se está alejando más de los escritores el enfoque de las convenciones y de lo que es el fandom, geekdom en general. Sí, es que el... Acuérdate que el escritor te va a dar una firma, el artista te puede dibujar algo. Pero, Sí, y el actor te va a dar una foto como con una sonrisa. Y el fandom Tom también Hiddleston es Loki, pero ¿quién escribió a Loki? ¿Quién desarrolló? Exacto. el quién fandom escribió la también historia? con la cuestión del cosplay se plasma solamente en lo visual. Ujú. Que eso pues también le quita lugar al escritor. Y también lo visual también hace posible que tú, en nivel de ventas, ¿sabes? Puedas. Sí, es la identificación que se hace. ¿Sabes? Sí, porque Cuando entonces tú compras vas a más un que Comic Con y lo más es compras que hay porque sabes gente que disfrazada supermercado. y cositas vendiéndose peluchitos y más que cómics en un Comic Con, pues Ajá. ya tú sabes que hay problemas. Sí. Yo creo que son cosas para ir reflexionando en Exacto. cuanto a cómo mirar estos cómics nuevos, ¿no? Ujú. Saga pues sí salió en el 2012, es de Brian K. Vaughan, que anteriormente pues nos trajo Runaways a través de Marvel, Ujú. nos trajo Why the Last Man y nos trajo Ex Machina, que es una como que Vértigo, de las ¿verdad? cosas mind-blowing. Exacto. Sí, igual Why es de Vértigo, Ex Machina de Vértigo, Runaways de Marvel y Saga estamos con Image Comics. Exacto. Eh, Que es el primero, si no me equivoco. sí, De Alien Image. de Ellen Image. Igualmente, Saga es una invitación para seguir leyendo otras cosas independientes, como sería Satellite Sam, Sex Criminals, que ya lo mencionamos Nowhere anteriormente. Man. Nowhere Man. Nowhere Man, falta otro Men of volumen. Wrath, Southern Bastards. Rumble, Rumble. The Kitchen. ¿The Kitchen es de Vertigo? Sí. Sí. Muchas cosas buenas. No, hay muchas cosas buenas, muchas cosas independientes que vale la pena mirar. Y que también nos lleva a cuestionar la pregunta que bien hizo Gabo sobre la adaptación y el retelling, si es posible Ujú. hacer uno sin lo otro Sí. en una creación literaria. Nada, el próximo programa va a ser este martes, martes 23 de diciembre a las 8:30. Estaremos de 8:30 a 10 de la noche. El Hablando tema De va lo a mejor del ser año. lo mejor del año. Un recap. Un recap. Muchas cosas chéveres. Estaremos despilfarrando mucho odio también por las cosas malas. Sí. Como Wonder Woman. Como Wonder Woman. Y nada, queremos agradecerle a Ricky porque finalmente salió de Escocia. No vino con la faldita ni con el whisky, pero se le va a perdonar en esta ocasión. Falda está Gabo. carísima. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. como Gracias por siempre. tenerlo. Vemos. Buenas noches. Más música. Todos los estilos. A través del siguiente enlace. www.laradiopr.com